tengo un interesante contenido que vamos a compartir con ustedes, con todos ustedes, de manera que de inmediato vamos a comenzar con lo que presentó ayer el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Aquí ustedes saben que el gobierno había encargado a las Naciones Unidas, había pedido al PNUD que hiciera una evaluación del estudio de impacto ambiental que había realizado Falcon Bricks para la explotación minera en la Loma de Miranda, y según el estudio que ha hecho o la investigación que ha hecho el PNUD sobre el estudio de impacto ambiental que había presentado Falcon Bricks, no, eso es una porquería lo que había hecho Falcon Bricks. Vamos a ver lo que decía Valerie Julian, que es la representante en el país del sistema de Naciones Unidas, cuando ofrecía una rueda de prensa para informar, y vamos a ver con una historia de Andrea Ramos. En la presentación de los resultados de la evaluación del estudio, el PNUD concluyó que el proyecto no responde a las exigencias de desarrollo sostenible del país. El estudio de impacto ambiental es incompleto, es superficial y no permite de medir suficientemente los impactos y por ende no contiene las medidas suficientes para compensar y mitigar los impactos. Dijo que en general el estudio es deficiente con relación a los temas de hidrología, biodiversidad y aspectos sociales y económicos. El análisis de riesgo que fue hecho lo consideramos como superficial. El tema de la contaminación del agua no ha sido considerado. No ha sido tampoco considerado la reducción en el caudal de los ríos como resultado de la explotación de la mina. De inmediato, la decisión fue aplaudida por representantes del Foro Social Alternativo. Con esto no se ha hecho más el PNUD que conectarse con el sentir del pueblo dominicano y todas las organizaciones, entidades, iglesias, partidos políticos, movimientos sociales, sacerdotes, que nos habíamos expresado en favor de la no explotación de Loma Miranda. Mientras que Julian recomendó al gobierno a reflexionar sobre la pertinencia de promover la minería como prioridad del desarrollo del país, ya que finalmente es el Estado quien tiene la decisión si se explota o no este recurso natural. Bueno, es el segundo estudio o la segunda revisión de un estudio de impacto ambiental que hace el PNUD en la República Dominicana, y que su recomendación termina siendo que no es viable. Para que la gente sepa qué fue lo que pasó ayer, porque algunas veces se informa las cosas así de manera tan apretujada y sin detalles, que la gente no entiende qué pasó. Lo que pasa es que cuando alguien va a presentar un proyecto de ese tipo, de minería, recuerden ustedes el proyecto que tenían de dañar los haitises, de poner una cementera en los haitises, que es la principal zona suplidora de agua del territorio nacional. Ellos presentan un estudio de impacto ambiental. ¿Quién presenta ese estudio? La empresa interesada, porque el Estado Dominicano aparentemente no tiene la capacidad para hacer su propio estudio de impacto ambiental. Y se supone que cuando se va a establecer una empresa minera, una cementera, ese tipo de actividades que son altamente destructivas para el medio ambiente, debería el Estado mismo tener su propio estudios de impacto ambiental, pero no, aquí es la empresa interesada la que presenta su estudio de impacto ambiental y le dice, miren, esto es lo que puede ocurrir y se mitiga de esta manera, o sea, acomodándolo a sus intereses. Entonces, lo que ha hecho en esta ocasión, como lo hizo también en el caso de los haitises, el PNUD, es coger los estudios de impacto ambiental que había hecho Falcon Bricks, evaluarlos, hacer un descenso, ir al lugar, ver lo que allí había, ver los estudios, hablar con la gente, y entonces, ¿qué descubre el PNUD?
en ese estudio de impacto ambiental que había hecho Falconbridge y que decía que íbamos en coche, que eso era una chulería. Vamos a ver, tenemos unas gráficas de los principales hallazgos. Ahí tienen ustedes el estudio ambiental, dice. El estudio contiene deficiencias en cuanto a la definición del área de proyecto. Oigan, en cuanto a la definición del área de proyecto, es decir, ni siquiera el área del proyecto está bien definida y su área de influencia tampoco. Y en cuanto a la conformación de línea de base de los diversos factores ambientales, es decir, prácticamente eso no era nada. Vamos, director, a la segunda gráfica. La segunda dice, en los temas de hidrología, es decir, lo que tiene que ver con el agua, la biodiversidad, todo lo vivo ahí, biodiversidad, aspectos sociales y económicos, el estudio es general, incompleto, con carencias en el análisis de la línea de base y como consecuencia deficiente en la identificación y valoración de los posibles impactos que podría causar a la actividad minera. Ese era el gran estudio ambiental que estaba presentándonos Falcondo. Dice, se identificaron deficiencias en el análisis de riesgo y dado que no fue solicitado en los términos de referencia, no obstante su amplitud, el tema de los servicios ecosistémicos está ausente del estudio de impacto ambiental. Oigan ustedes que lo que tiene que ver con el ecosistema esté ausente del estudio, es una barbaridad. Vamos a seguir. ¿Qué dice la evaluación que hizo el PNUD? En lo relativo a los aspectos sociales, el estudio no consideró la opinión y el nivel de aceptación u oposición potencial de algunas comunidades al proyecto. El impacto identificado en ese factor fue considerado bajo a partir de la suposición de que las comunidades, al conocer que no iba a haber afectaciones, entenderían los beneficios del proyecto. Oigan eso, es decir, la gente no le importó para nada, ni siquiera consultar a la gente de la zona, no porque estamos acostumbrados a eso. Entonces dice, el plan de manejo, que es la última observación que tengo para ustedes, el plan de manejo y adecuación ambiental es incompleto y no presenta una propuesta de mitigación para algunos de los impactos. Eso es un abuso, ¿verdad? Entonces, voy a decirle, esa gráfica me la deja ahí, director, para ponerla ahora. Miren, el hecho de que ni siquiera se tome en cuenta a la gente que está ahí, para nada. El hecho de que, como diga en la última gráfica, el plan de manejo y adecuación ambiental es incompleto y no presenta una propuesta de mitigación de algunos de los impactos. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Que ese plan que presentó Falconbridge para explotar Loma de Miranda, o sea, lo que se destruye ahí, no hay nada, no incluía nada para mitigarlo. Como tenemos el problema con Barrigol. Que ellos van a dar 37.5 millones de dólares. Pero, ¿y quién dijo que los daños que va a ocasionar al medio ambiente y a todo eso ahí, Barrigol, se pueden mitigar con 37.5 millones de dólares? Eso no es posible. Eso le dice a ustedes que tanto en este caso como en el caso de Barrigol, tampoco hubo una evaluación rigurosa del estudio de impacto ambiental. Eso es así. Entonces, esto no lo dice uno, esto lo encontró el PNUD en su evaluación del impacto ambiental que presentó Falconbridge. Ahora, ¿qué era lo que nosotros habíamos escuchado decir al presidente de Falconbridge aquí recientemente en una rueda de prensa bravucona, que se recuerda la misma rueda de prensa que dio el señor gerente de comunicaciones de Barrigol, cuando dijo, nosotros no tenemos, eso no está sobre la mesa, nosotros no tenemos nada que negociar. Ustedes lo recordarán, aquel arrogante, ¿verdad? Pues esa rueda de prensa en la que el presidente de Falcondo habló recientemente, amenazante, abusiva, él decía que
bueno, que si no le permitían la explotación minera en la Loma de Miranda, Falcon Briggs iba a tener que retirarse de aquí, pues que se largue. Ahora, Falcon Briggs ayer reaccionó Falcon Briggs después de la evaluación que hizo el PNUD de su estudio de impacto ambiental. ¿Y qué estudio del carácter? Entonces, ¿de qué que dependemos? No hay aquí un Ministerio de Medio Ambiente capaz, cuando una empresa extranjera que lo único que le importa es sacar lo que hay ahí, llevárselo sin importar lo que queda ni lo que ocasiona, y dice, mire, ese es mi estudio de impacto ambiental, tragarse eso así. Entonces no hay un Ministerio de Medio Ambiente que pueda coger eso y decir, vamos a evaluar ese estudio de impacto ambiental que ustedes han presentado críticamente, porque esa es la garantía de que el país está haciendo un buen negocio, que no está destruyendo lo suyo. Pues en el caso de Falcondo, que había presentado su estudio de impacto ambiental y que no sirve para nada, está demostrado en esas gráficas que ustedes vieron ahí y lo que dice el PNUD. Falcondo ayer dice, bueno, tenemos que cambiar la tónica. Después de lo que pasó con Barrigol y después de este informe del PNUD, ya no podemos seguir amenazando como estábamos antes. Entonces, emite un comunicado que dice lo siguiente. Ahora sí, director, póngame esa gráfica. Oigan lo que dice ahora Falcon Briggs Dominicana. Dice, siempre hemos estado abiertos al diálogo para que el proyecto pueda ser implementado en el país en común acuerdo con las autoridades y la sociedad civil. La palabra sociedad civil, común acuerdo y eso, esas no son cosas que existían en el lenguaje de estos arrogantes que se creen dueños del mundo. Pues entonces hoy la Falcon Briggs tiene otro lenguaje, otro tono. Este pueblo, yo creo que debe ya darse cuenta de que la dignidad vale la pena, de que hay que combatir lo que no sirve, la porquería, y que los derechos de los ciudadanos hay que tomarlos en cuenta. Nosotros tenemos casos, Bahía de las Águilas, ya había un contrato, una transacción firmada por el presidente, el pueblo se levantó ahí y el propio presidente reconoció que eso no era y lo echó para atrás. Tenemos el caso Barrigol, miren lo que pasó, hubo que darle atrás a esto. Tenemos este caso ahora, tenemos el caso de los haitises. El pueblo no puede permitir ni creer que es un destino como nos quieren hacer los patronos y la gente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Ay, no, que tenemos que la seguridad jurídica, que todo lo que digan estos atracadores internacionales, nosotros tenemos que aceptarlo como bueno y válido, porque si no estamos violando la seguridad jurídica y nos van a invadir y nos van a tumbar el gobierno. Eso será. No, que no vamos a conseguir jamás un inversionista extranjero que venga aquí. Ese cuco, con esa complicidad, porque es negocio todo, nosotros tenemos que ya echarlo para atrás. ¿Qué buena fe puede tener Falcon Briggs para nosotros creer que un estudio de impacto ambiental que presentan ellos, eso es la panacea? Pero si usted hace su propio estudio ambiental y a usted lo único que le interesa es sacar el mineral que hay ahí, usted va a decir que no, que eso no va a causar ningún tipo de daño. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a depender de una barbaridad similar? Es como lo que ha pasado aquí, señores, que eso da asco. El ministro de Obras Públicas no dio a conocer una nota muy bonita del acuerdo que se llegó para recuperar los peajes, el Estado Dominicano. Porque aquí el gobierno de Leonel Fernández, como todo, que fue un desastre mayúsculo y se ha ido viendo sin que nadie le diga nada, todo se ha ido viendo el desastre de ese gobierno. Vimos el déficit fiscal, una barbaridad. El Nueva York chiquito se convirtió en un hoyo funesto, negro, ¿verdad? Hemos visto
todo y cada una de las acciones que, todas esas concesiones y toda esa barbaridad, vimos el contrato de la Falconbridge. Qué cosa más horrenda para este pueblo, horrorosa. Esa cosa que Leonel definió como un contrato modélico, y la economía de aquí era la mejor del mundo. Él se paseaba diciendo que esta era la economía más grande de América Latina. Esto era una cosa extraordinaria, con un crecimiento loquísimo, y entonces teníamos un déficit de casi 200,000 millones de pesos, que no es nada para Estados Unidos, pero para una economía como esta, tan pequeña, eso era un desastre. Entonces, tuvimos ese contrato modélico de Barrigol que se demostró la barbaridad que era. Tenemos esta concesión minera con un estudio de impacto ambiental que era una porquería, señores. Y tenemos eso, que yo sé que el gobierno no ha querido dar los detalles, porque hoy los periódicos hablan de que se llegó a un acuerdo para la rescisión de los contratos con las empresas que estaban contratadas o a las cuales se le había concedido mediante concesión, valga la redundancia, la administración, el cobro de los peajes en diferentes carreteras de este país. Pues según la información que tengo, la millonada que ha tenido que dar este país para poder recuperar eso, porque Leonel les regaló por 30 años eso a estos bandidos, que cuando usted examina los detalles, por ejemplo, y las carreteras que construyeron, las porquerías que han hecho, se da cuenta que fue un atraco lo que se ha cometido. Y el gobierno, el gobierno es nuestro guía, el que nos representa, pero este pueblo va a tener que pagar ahora una millonada para volver a recuperar sus peajes. Y estos tigres se van a ir con árganas, como se dice, esas cosas de cargar cosas en los burros, en los campos, árganas de dinero de este pueblo pobre. ¿Usted cree un presidente así debería estar sentado en el banquillo de los acusados, siendo juzgado por toda esa irresponsabilidad? Juzgado por el contrato modélico que él le llama modélico de Barrigol, juzgado por toda esta diablura que ha hecho, por el déficit fiscal, por por aceptar como bueno y válido un estudio de impacto ambiental desastroso para dar una concesión en la Loma de Miranda, y por eso de las carreteras, esa concesión traidora a la patria, debería estar siendo este señor juzgado. Pero este es un país jodido, que hacen una encuesta y todavía este señor tiene posibilidades seguras de ser presidente en el 16, y va a ser presidente, porque de eso no hay duda, porque aquí él es el dueño del PLD y aquí no hay oposición, porque en el PLD está él, que es dueño de los cerebros de los otros, porque ahí se ha cumplido lo que Juan Bosch decía como una quimera. O sea, Juan Bosch decía que había que formar un partido donde la gente no se quitara el cerebro al entrar a una reunión. Ahí hay que quitárselo. Leonel impuso todo lo contrario. Hay que quitarse el cerebro. Él es el único que tiene cerebro y él se lo cree. Por eso él decía que aquí que él no discutía con nadie porque aquí no se sabía conceptualizar. El único que sabe conceptualizar es él. Mire qué jodienda de conceptualización. Mire dónde nos ha llevado la conceptualización. Vamos a seguir con el mismo tema. Vamos a ver lo que dicen dos legisladores de diferentes partidos y de diferentes zonas sobre lo que presentó ayer el PNUD. Ustedes saben que Falconbridge continúa con la intención de explotar eso, porque bueno, hay un contrato incluso, que vamos a ver cuál es la vuelta que se le va a buscar a eso también. Y obviamente ellos van a hacer una labor de zapa y van a tratar de conseguir legisladores y gente que defienda eso.
Charlie Mariotti habló ahí como que hay que buscarle la vuelta a la cosa. Él es de Monteplata y Hugo Núñez del Partido Revolucionario Dominicano se refirieron al tema. Vamos a verlo. De regocijo para toda la comunidad, la provincia de La Vega y los ecologistas. Ahora bien, yo estaba en desacuerdo con la explotación de la loma de Miranda y de hecho firmé el documento que promovió el senador Euclides Sánchez ayer, pero sí quiero dejar claro que tampoco podemos caer en la irracionalidad y creo que esta experiencia de Loma de Miranda impone el que establezcamos una agenda y que definamos políticas públicas claras en cuanto a la explotación de nuestros recursos mineros, porque aparentemente por todas las concesiones de exploración que hay, va a seguir apareciendo oro y minerales preciosos en muchas regiones del país. Entonces, bueno, el país tendrá que decidir si dejamos toda esa riqueza en las entrañas de la tierra, si no la extraemos y si se queda eso ahí eternamente. PNUD interpretó el sentir del pueblo dominicano, no solamente de los veganos, porque la gente quería ubicar Loma Miranda solamente con La Vega, y destruir Loma Miranda era destruir el Cibao Central, porque la destrucción de Loma Miranda afectaba al Cibao Central en todas sus partes, porque no solamente era por los ríos que nacían ahí, sino, señores, Loma Miranda es un contrapeso para cualquier situación que pueda darse en el Cibao Central. De ahí, por ejemplo, el viento, de ahí producía el agua, ¿verdad? Y además, ahora lo que resta es que el presidente de la República, con un decreto, declare a Loma Miranda Parque Nacional.